Muy buena tarde a todos jóvenes. El día de hoy vamos a continuar pues trabajando con nuestro contenido del curso de estadística. Hoy vamos a seguir con la situación de los gráficos, pero hoy nos vamos a basar específicamente en aspectos como pues cómo crear estos gráficos por medio de programas o aplicaciones. Entonces vamos a iniciar. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta situación de cómo crear gráficos. Hoy voy a utilizar 3 programas para computadora. Una de ellas también pueden instalarla en su celular y también la pueden utilizar para lo mismo. Y también les voy a mostrar una aplicación que es pues exclusivamente para teléfono. Entonces, vamos a empezar con el programa de Microsoft Word, ¿sí? Que es donde vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Entonces, el gráfico que necesito representar es este de acá. Aquí tengo los datos, esta es la tabla de frecuencias. Aquí está pues, la información que necesito para poder graficar. Y con eso vamos a dar inicio. Ok. Lo primero que voy a hacer en este caso es, cuando voy a trabajar en este mismo documento, voy a ir a la pestaña Insertar y voy a elegir acá dentro de las opciones que tengo, la opción que dice Gráfico. Coloco acá el cursor, doy clic y va a abrir esta ventana. Y acá están las diferentes formas o tipos de gráficos que puedo utilizar para ello. Entonces lo que voy a hacer es, voy a elegir en este caso el de columna. Puedo elegir una columna simple en 2D o puedo elegir una columna en 3D. Entonces puedo elegir, así que cualquiera de las que yo quiera. Voy a elegir esta en 3D, doy clic en OK. Y acá ya me generó el gráfico. Si se dan cuenta, ya viene un gráfico con algunos datos. Pero no hay problema, los puedo modificar y lo voy a hacer utilizando esta ventana que abrió del programa de Excel. Entonces, voy a utilizar esto de acá. Solo voy a hacer un poco más pequeño el gráfico para poder dejarlo a la par de la tabla. Listo, ahí estamos. Ok. Entonces, todos estos datos que están acá en esta tabla, voy a trasladarlos a esta ventana, esta hoja de cálculo de Excel. Aquí tengo las categorías, que serían las variables, ¿verdad? Los meses en este caso. Y donde dice series, aquí tengo los valores, o sea, las frecuencias que voy a agregar. Entonces, aquí también tengo serie 1, serie 2 y serie 3. Si necesito hacer comparaciones de, pues, 3 o 2 de las respectivas frecuencias, pero en este caso no lo voy a hacer. Entonces, lo que hago es que me aparece un área sombreada en color celeste o turquesa. Y en la esquina inferior del lado, pues, del lado derecho, va a aparecer una flechita, ¿sí? Una flechita y lo que hago es clic sostenido y la voy a arrastrar hasta dejar solo una columna y voy a aumentar 2 categorías, ¿sí? Ahí. Entonces, solo necesito una serie y 2 categorías. Acá está. Si se dan cuenta, ya no tengo 3 colores de barras, sino que ya solo tengo una. Muy bien. Luego voy a cambiar los valores. Aquí donde dice categoría 1, 2, 3 y 4, voy a escribir los nombres de los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ok.
Listo, ya tengo acá, automáticamente me está agregando los valores por aquí. Y donde dice series, voy a colocar por acá las respectivas frecuencias. A enero le corresponde 1200, febrero 2400, marzo 3200. Vean cómo el gráfico automáticamente se va formando. Abril son 4600, en mayo son 1800 y en junio son 1000. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Entonces, con esto ya tengo mis datos agregados. Estos de acá, si quiero, los puedo borrar. Y si no, pues no hay problema. Voy a cerrar la hoja de cálculo. Y aquí ya tengo entonces mi gráfico creado. Ya solo voy a modificarlo para que tenga la estructura completa. Lo primero que voy a agregar es, en este caso, el título, ¿verdad? Puedo agregar el código, por ejemplo, gráfico número 2 y el título. Listo. Hay varias opciones que yo puedo pues utilizar en este programa para cambiar un poco la apariencia de mi gráfico. Por ejemplo, aquí les voy a tener la opción de las alineaciones, ¿verdad? Del gráfico. Puedo elegir este, por ejemplo, cuadrado, estrecho, delante, detrás del texto, en fin, puedo elegir el que yo quiera. Voy a elegir, por ejemplo, cuadrado y esto me va a dar la opción de poder mover el gráfico hacia el lugar que yo quiera. Abajo tengo esta opción que es de los elementos del gráfico. Aquí puedo elegir qué elementos agregar, qué elementos quitar. Por ejemplo, voy a deshabilitar la opción de leyenda. ¿Por qué? Porque solo estoy pues haciendo la representación de una serie. No estoy comparando, entonces no lo necesito. Puedo elegir los valores. Si quiero que aparezcan las frecuencias aquí encima de esto, ¿verdad? Puedo agregarlo de varias formas. Si voy a más opciones, aquí pues me da la opción de ir modificando también lo que yo desee. Entonces, de esta manera, pues yo puedo ir modificando, agregando o quitando. En este caso lo voy a quitar porque lo voy a agregar de forma pues manual. Entonces lo quitamos. Aquí abajo en esta opción que es un pincel están los estilos. Aquí ya es más de apariencia. Vean, por ejemplo, puedo cambiar entre diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Para dejar pues el que más me guste. Por ejemplo, voy a dejar ese de acá. Puedo ir cambiando el tamaño del texto. O sea, yo puedo modificar lo que yo quiera en este gráfico. Este tipo de gráfico aquí no me permite, por ejemplo, que decirles agregar porcentajes. Entonces el porcentaje se lo tengo que agregar yo de forma manual. ¿Y cómo agrego el porcentaje de forma manual? Ahí mismo voy a la pestaña insertar. Puedo elegir donde dice formas, elegir un cuadro de texto, dibujo mi cuadro de texto y colocar el porcentaje que le corresponda, por ejemplo, 9%. Obviamente para el porcentaje ya saben que tiene que haber un procedimiento de cálculos con frecuencias relativas y porcentaje para poder obtenerlo. Entonces, este cuadrito de texto, si yo lo dejo así, tiene borde y tiene un color de fondo. Entonces, no se va a ver bien. Lo que hago es seleccionarlo. Voy a la pestaña que dice formato de forma. Donde dice relleno, voy a elegir la opción que dice sin relleno. Y donde dice línea, ¿verdad? Línea exterior, voy a elegir sin línea. Entonces, aquí ya tiene una opción transparente.
ya puedo colocar el porcentaje sin ningún problema. Y la fuente también se la puedo agregar por medio de un cuadro de texto o lo puedo agregar pues de forma normal aquí. Por ejemplo así, fuente, elaboración propia. Listo. Y con esto pues ya tengo mi gráfico creado. Ya tengo aquí los datos. Ya solo puedo presentarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces esto es en cuanto al programa de Microsoft Word. Vamos al siguiente programa, en este caso es PowerPoint, que esta aplicación pues también, o este programa también nos es bastante útil para aspectos, ¿verdad? De presentar información, de hacer diapositivas y también podemos insertar los gráficos. Si estoy trabajando en un informe de Word y quiero pasarlo a PowerPoint, puedo fácilmente solo copiar y pegar el gráfico, no hay problema. Pero si quiero crearlo directamente en PowerPoint, pues el proceso es exactamente el mismo. Pueden ir a la pestaña Insertar en la diapositiva que deseen hacerlo y elegir la opción de gráfico. Y si no, si el diseño de diapositivas se lo permite, aquí hay una opción también para elegir qué elemento quiero insertar. Por ejemplo, insertar gráfico. Va a abrir nuevamente la misma ventana donde puedo elegir el tipo de gráfico. En este caso voy a elegir, por ejemplo, este. Vamos a dar OK. Y aquí ya me generó el gráfico nuevamente. Aquí abrió la hoja de cálculo para que yo inserte los datos desde Excel. Entonces lo voy a hacer. La misma situación, el mismo procedimiento. Puedo eliminar series y agregar categorías. Vean, ahí ya desaparecieron las otras líneas de color. Ya solo me quedan las categorías. Voy a agregar las variables. Sí. Listo. Ya agregué las variables y los valores. Aquí es mucho más fácil porque pues automáticamente me crea las escalas, ¿verdad? No es como intentar hacerlo a mano, que es más complicado. Y ahí estamos. Ahí ya tengo mis valores. ¿Qué sucede si me confundí? Ay, me equivoqué con los valores. Hay varias formas. Puedo ir a la pestaña de diseño de gráfico y elegir editar datos. Entonces va a abrir nuevamente la hoja de cálculo de Excel. Y si no, doy clic derecho y editar datos. Entonces, ahí también abre la hoja de cálculo y ya solo cambio la información requerida. Ok, le voy a colocar el título. Vamos a colocar el mismo título que tiene este de acá. Muy bien. Ahí estamos. Ahí. También puedo agregar o quitar elementos. Por ejemplo, voy a quitar nuevamente la leyenda. Porque solo es una serie, entonces no tengo que comparar nada. Puedo cambiar el estilo también, si es que eso es lo que deseo, ¿verdad? Por ejemplo, este, o puedo elegir, por ejemplo, este o este. Ahí, eso ya es más cuestión de apariencia, de aspectos estéticos. Entonces, con esto ya tengo mi gráfico creado en PowerPoint. Ya solo agrego lo que haga falta, como la fuente, ¿verdad? Si es necesaria la nota, también la pueden agregar. Muy bien, entonces vamos con el último programa que vamos a utilizar de computadora, que en este caso es Excel. Ok. Aquí tengo mi hoja de cálculo de Excel. Entonces, aquí los datos sí los debo de tener en la hoja de cálculo porque pues de aquí los voy a tomar para poder
entonces hacer los datos. Por ejemplo, aquí, ahí estamos. Y lo que hago es seleccionar. Voy a seleccionar las variables y las frecuencias, en este caso las 6. Voy a ir a la pestaña insertar y aquí están los gráficos. Puedo elegir el tipo de gráfico que yo desee. En este caso voy a hacer un gráfico circular, ¿verdad? Uno de sectores. Puede ser en 2D, puede ser en 3D o puede ser tipo dólar, el que yo quiera. Voy a elegir este en 2D, por ejemplo. Ok. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya no tuve que ingresar más porque ya tengo los datos dentro de la tabla. Entonces, ya solo es de que coloque, por ejemplo, el título del gráfico. Voy a colocar el título del gráfico. Ahí estamos. Aquí ya me agregó la leyenda, ¿verdad? Recuerden que en el gráfico circular, pues sí es básicamente obligatorio que tenga la leyenda para poder distinguir qué significa cada uno de los colores, cada uno de los sectores. Entonces lo trabajo de esta manera y también puedo seleccionarlo, puedo agregar, por ejemplo aquí tengo la opción de en el circular, si tengo esta opción que es agregar valores. Y en la flechita que está a la par me da la opción de elegir la posición, por ejemplo, si los quiero fuera, si los quiero así, si lo quiero, por ejemplo, de este tipo, y se dan cuenta ahí ya me está agregando de una vez los porcentajes sin que yo lo tenga que hacer de manera o de forma manual. Entonces, puedo ir jugando, puedo ir moviendo lo que yo necesite hasta que el gráfico pues se vea como yo quiera. Puedo cambiarle el estilo también. Por ejemplo, este de acá, por ejemplo, este. De que yo puedo ir eligiendo según mis necesidades o según lo que me hayan pedido. Puedo cambiarle el color también, cambiar la escala de colores, ¿verdad? A uno que me agrade. Puedo cambiarle el tamaño al gráfico. Esto lo puedo hacer en los 3 programas. Y ahí estaría el gráfico. Una particularidad o algo muy interesante que tiene el caso del programa de Excel es que yo puedo copiar este gráfico, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el documento de Word, por ejemplo, lo voy a pegar en una otra parte. Acá, por ejemplo. Y cuando yo pego, doy clic derecho y tengo 5 opciones. En este caso puedo elegir la número 3, que es usar tema de destino y vincular datos. O la otra que dice mantener el formato y vincular datos. Lo importante es que diga eso, vincular datos. Lo selecciono y ven, ahí ya me insertó el gráfico desde Excel. Entonces, esto sirve cuando estoy haciendo informes muy grandes que estoy utilizando Excel para hacer los cálculos, luego genero el gráfico y después necesito pasarlo a una presentación o a un documento de Word. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene hacerlo así? Vean, por ejemplo, el sector más grande es el de abril, que es el de color amarillo. Si yo modifico esta tabla en Excel, por ejemplo, aquí dice 4600, lo voy a cambiar a 100. Ven, el sector amarillo se volvió el más pequeñito, ya solo tiene 1%. Antes tenía un 32%. Ok. Si me voy al documento de Word, aquí, pues si están vinculados los datos, si yo lo pegué con la opción de vincular esos datos, vean, aquí automáticamente me modifica o me cambia, ¿verdad? Los valores sin necesidad de que yo tenga que abrir aquí la hoja de cálculo y cambiarlo, ¿verdad? Entonces, para evitar que tenga algún tipo de problema o de inconveniente con los datos, puedo hacerlo de esta manera. Muy bien, entonces ya vimos, ya abarcamos la situación de cómo sería utilizando algún tipo de programa de computadora, pero si no tengo la opción de tener una computadora a la mano o se me hace un poquito difícil,
puedo utilizar esta aplicación. Aplicaciones hay varias. Elegí esta por el simple hecho de que es bastante sencillo utilizarla. Esta aplicación se llama Chart Maker Pro. Y ustedes pueden descargarla, no pasa de los 10 megabytes de peso, ¿verdad? Para poder descargarla. Está en inglés, sí, pero es bastante sencilla de utilizar. Entonces, si quiero crear un gráfico aquí, lo que voy a hacer es que voy a pulsar sobre este botoncito que está acá, que es el más. Y aquí me va a dar la opción de pues, elegir el tipo de gráfico que quiero utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar este que es de barras horizontales. Aquí donde dice título del gráfico, le voy a colocar el título, ¿verdad? Por ejemplo, voy a utilizar los mismos datos que estaba utilizando en los programas de computadora. Para que sea más fácil. Por ejemplo, así. Listo. Una vez que ya tengo el título, si yo no creo el título, no me va a dejar guardar, no me va a dejar crearlo. Entonces le voy a dar clic en crear o voy a pulsar sobre crear. Y entonces, pues aquí ya me aparecen las variables, ¿verdad? Las distintas variables que tengo y varias opciones para poder crear el gráfico. Entonces, aquí puedo cambiar los datos. Aquí aparecen las variables, que serían los nombres de los meses. Y aquí aparecen los valores, ¿verdad? Las frecuencias que debo agregar. Y abajo me va a crear una vista previa del gráfico, ¿verdad? Una vista previa a cómo se vería. Entonces, donde dice variable 1, voy a editarlo y le voy a colocar, por ejemplo, enero. Ok, vamos con la variable número 2 y lo mismo voy a hacer con cada uno de ellos. Ok, vamos con el siguiente. Aquí, como solo tengo 4, puedo ir agregando más. Por ejemplo, le voy a dar aquí donde dice add, que es añadir. Y aquí me agregó otra variable. Son 6 las que necesito. Entonces aquí agrego mayo. Aquí agrego junio. Listo. Y aquí en serie 1 puedo agregarle un valor o puedo agregarle un nombre. Por ejemplo, copias vendidas en 2020. ¿Verdad? O puedo agregarle solo 2020 para hacer referencia a que en ese año fueron las ventas. Ahí. Aquí puedo agregar más columnas por si necesito hacer un gráfico de comparación. Y donde están los números voy a modificar. Entonces voy a ir anotando las respectivas frecuencias según la tabla que les había mostrado hace un momento. Aquí. Aquí. Y aquí. Listo. Entonces, ahí. Con esto, ven, aquí ya tengo una vista previa del gráfico. Voy a donde dice estilo, ¿verdad? Estilo. Y aquí puedo hacer algunos ajustes, ¿verdad? Al gráfico. Entre estos puedo ajustar el color que quiero de mis barras. Si no me gusta este color, puedo elegir algún otro, ¿verdad? Pueden ustedes ir jugando con estas barras de acá para irle dando o ir cambiando los colores. Bien. Que también si los quiero un poquito más transparentes o no. Y como les digo, aquí pueden ustedes ir jugando con los colores. Hasta que les quede pues alguno que les parezca interesante o bonito. Vamos en aceptar. Y ahí.
Y donde dice Show Data Labels, vamos a marcarlo para que nos marque también los valores, ¿verdad? Del gráfico. Un color de fondo, también puedo modificar el color de fondo si no me gusta este. Aquí tengo la opción de elegir alguno de estos. O también tengo la opción nuevamente de jugar con los respectivos colores, las barras de acá. Voy a aceptar. Y solo con esto, pues ya voy a ir a vista previa, preview. Y ahí está, ¿ven? Ahí ya tengo mi gráfico creado, ya me aparecen aquí los valores. Si elijo un gráfico circular, lo que me va a aparecer aquí va a ser la situación de los porcentajes. Entonces, de este modo. Para guardarlo, por ejemplo, para enviarlo como parte de una tarea o copiarlo a un documento de Word o alguna cuestión así, aquí hay varias opciones. Aquí, por ejemplo, lo puedo ver en vista de pantalla completa. Ahí ya me lo generó. Puedo hacerlo así o puedo girar el teléfono, ¿verdad? Para que aparezca de otra manera. Aquí tengo la opción de compartir. Entonces aquí puedo compartir utilizando alguna aplicación que tenga instalada. O para descargarlo, aquí también puedo girarlo. Antes de descargarlo, puedo girarlo aquí. Ahí puedo yo girar el gráfico hasta que pues, se vea como yo quiero. Y en este penúltimo botoncito que tiene una flechita y un cuadrito, es para descargar. Si presiono aquí, me dice que el gráfico ha sido guardado exitosamente y ya está guardado en formato de imagen JPG en mi teléfono. Entonces esa imagen ya puedo yo, por ejemplo, cargarlo a la plataforma o ya lo puedo utilizar de otra manera. Y así puedo hacer un gráfico de una forma más sencilla, haciendo uso de una aplicación. Muy bien. Entonces, ese sería el proceso en el que nosotros podemos crear distintos tipos de gráficos utilizando varias alternativas de programas o aplicaciones o buscar alguna otra pues que se ajuste más a nuestras necesidades.